Dice Ismael del Toro que Tlajomulco está mejor que hace 3 años. ¿Por qué? Porque se ha consolidado en la agenda que me tocó a mí en mi gobierno políticas públicas muy importantes, ¿no? De carácter social y de forma integral. Por ejemplo, algo fundamental que ya es una transformación radical del municipio es la inversión privada que se genera de oportunidades y que eso es generación de fuentes de empleo. Tlajomulco Números. se convirtió en el municipio de mayor captación de inversión. Hoy vamos a cerrar el 2015 con 7.500 millones de pesos de inversión privada en inversión en industria, sobre todo del ramo automotriz y farmacéutico, en una gran apuesta también por el comercio y servicios. Hoy Tlajomulco tiene la mayor captación de inversión privada, que eso generará mayores fuentes de empleo, pero además se le dio un vuelco total al vocacionamiento. En el 2009, Tlajomulco percibía 3.000 millones, es decir, menos de la mitad de lo que está invirtiéndose hoy, 3.000 millones, pero el 80% de esos 3.000 millones de pesos de inversión privada era para la construcción de vivienda. Nosotros diseñamos una política que le diera un vuelco a ese vocacionamiento económico, y hoy Tlajomulco, además de duplicar o más allá del doble de la inversión privada, el 80% de esa inversión es productiva, es en industria, es en comercio, es inversión que generará empleos, y solo el 20% es en vivienda. Entonces, ese es un cambio radical, porque el estar dando oportunidades va a romper con los vicios que se tienen en la sociedad. La falta de oportunidades es el cáncer que genera inseguridad, que genera desintegración familiar, que genera una múltiple consecuencia de problemas sociales. Entonces, pues, la apuesta de Tlajomulco fue mucho en el tema social, pero en esta política transversal, como a través de la economía, que creo que es la oportunidad más importante que requiere cada familia, pero también para nuestros jóvenes, políticas públicas de oportunidades para ellos, en donde en los espacios que ellos tradicionalmente se desarrollan, como el deporte, como la cultura, como la propia recreación. Hicimos una gran apuesta por las redes de centros multidisciplinarios. Tlajomulco se convirtió ya en un espacio en que los jóvenes tienen skate park, tienen cabina de grabación para que su talento musical se pueda desarrollar, tienen escuela de ballet, tienen escuela de natación, políticas que van a sembrar una semilla de transformación dentro de la sociedad, y que eso como consecuencia evitará problemas que genera la falta de oportunidades. Dime con qué presupuesto va a dejar la administración de Ismael del Toro a Tlajomulco. Con 1.680 millones de pesos, son alrededor de casi 500 millones de pesos más de como lo tomé, y el doble de lo que fue cuando iniciamos la administración. Tlajomulco en el 2009 tenía un presupuesto de 880 millones de pesos, ya en 2 administraciones duplicamos el presupuesto municipal. ¿Esto cómo se da? Porque es lo importante para que el auditorio lo conozca. Se da en base a un esquema de rigor administrativo, de eficacia en el gasto público, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, pero además en eficacia en el cobro del impuesto predial, en el incentivo para que haya mayor inversión. Eso genera también mayor captación de recursos. Es una política constante que los resultados pues están en estos números fríos, ¿no? Duplicar el presupuesto y generar... En el ranking de los 125 municipios de Jalisco, ¿en qué lugar ubicas a el municipio de Tlajomulco? No sé en el ranking, la pregunta está muy técnica, pero lo pongo en cosas más digeribles para la ciudadanía. Tlajomulco es un municipio que no tiene problema de deuda pública. Vamos a tener una entrega de la administración sin ningún problema de pago a proveedores. Vamos a entregar al municipio que más porcentaje de obra pública hace con recursos municipales. Eso acaba de salir en un periódico local hace un mes. La revisión de los presupuestos de los municipios, Tlajomulco es el que más tiene recursos propios en obra pública, que pues es algo que la ciudadanía pide, ¿no? Que el recurso no quede en los bolsillos de los burócratas, sino que se quede en obras. Entonces, pues eso es un gran logro también. Creo que si hablamos si hablamos porcentualmente, pues Tlajomulco es el municipio que tiene las finanzas más sólidas, cuando hablamos del área metropolitana, ¿no? De cada peso que gasta Tlajomulco, ¿cuánto es de recursos propios?
de cada peso que gasta en obra pública, ¿te refieres? Obra pública. Bueno, no, la verdad es que en obra pública tienes que hacer un ejercicio combinado. Por ejemplo, nosotros tuvimos un promedio de 450 millones de pesos de inversión en cada ejercicio anual, pero eso tiene que compartirse entre la gestión en el presupuesto federal, en el estatal y con el municipio, pero es alrededor el 14%, perdón, de inversión de recursos propios en obra pública contra el promedio de los otros municipios que invierten el 4%, el 3% de los recursos propios, ¿no? Sí, sí es una gran diferencia. Ismael del Toro, el Tlajomulco es importantísimo, sí, pero es más Jalisco, ¿eh? Así es que Sí, vámonos claro. ahora a la perspectiva de movimiento ciudadano dentro del Congreso del Estado de Jalisco. Señor, píntanos el panorama de composición del Congreso. Bueno, la integración de la próxima legislatura, la 61, los ciudadanos el 7 de junio decidieron que la fracción parlamentaria Movimiento Ciudadano está integrada por 15 diputados, el grupo parlamentario del PRI serán 14 diputados, el PAN 5 diputados, PRD 2, Nueva Alianza 1, el Verde Ecologista 1, y el diputado independiente hace ya la totalidad de los 39 diputados, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la mayoría relativa? Mira, evidentemente por ser 39, la mitad más uno, que sería para las votaciones más sencillas, debe de ser 20, pero pues también 20, como no es un número par en la totalidad de los diputados, 20 puede tener alguna interpretación jurídica de que no sea la mitad más uno, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo nosotros con esa pluralidad de integración de la próxima legislatura, pues es buscar consenso y acuerdo de los temas que le interesan a la ciudadanía, ¿no? No va a apostarle MC a tratar de sacar la agenda de MC, sino en cómo hacemos una agenda de todos, cómo incorporamos y cómo vemos cuál es la visión de todos los temas de Jalisco que provenga de la óptica de cada uno de los partidos que están representados en el Congreso, pero cómo logramos que esa óptica se haga común y que a lo mejor se abonen ideas, se quiten prejuicios y se pueda lograr una agenda compartida, ¿no? En eso estamos. Hoy, en esta pluralidad que señalábamos, pues estamos haciendo un ejercicio ya desde estas fechas de empezar a buscar coincidencia, de sentarnos con todos, se tiene que ser con todos los partidos políticos. Creo que yo soy un convencido, y así goberné Tlajomulco, que si bien los partidos son un vehículo para postularte como candidato, ya una vez que los ciudadanos eligen a quién va a ser su representante, el menos importante es ya el partido, sino la agenda de los ciudadanos. Entonces nos tenemos que sentar para hacer la parte del gobierno que corresponde al Poder Legislativo en una agenda de consensos con el PRI, con el PAN, con Nueva Alianza, con el Verde Ecologista, con el PRD y con hoy la expresión ciudadana o independiente que está a través de Pedro Kumamoto. ¿Con quién puede ser más fácil, más factible una alianza, un consenso, una negociación positivamente hablando de estos partidos, de PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza Verde e Independiente? No estamos pensando en hacer un bloque de fracciones o sea, no queremos caer en la frialdad de los números, ¿no? Si hacemos un acuerdo con tal o cual, ya sumamos veintitantos y entonces tenemos mayoría. No, la verdad es que vamos a privilegiar una agenda de interés general, de interés colectivo, de interés de los ciudadanos, y entonces con quien decida sumarse a esa agenda, pues vamos a hacer acuerdo, ¿no? ¿Será casuística la política de movimiento? Más que la política de movimiento, creo que será casuístico el ejercicio de la próxima legislatura, ¿no? Habrá que ver qué temas son de coincidencia y estar privilegiando el ejercicio del diálogo y de la política permanente. Creo que va a ser una legislatura y 3 años interesantes, ¿no? En la que se van a poner a prueba las condiciones reales de los partidos políticos y de los diputados en el ejercicio del diálogo. A tu juicio, Ismael del Toro, en el Congreso del Estado, en el Poder Legislativo, ¿existe la cultura, la actitud de los legisladores para entrar en diálogos, en consensos, viendo a la gente más que a sus partidos? Bueno, lo digo con toda sinceridad, no creo. No ha quedado ejemplificado hasta el día de hoy, pero pues ese es nuestro gran reto, ¿no? Como diputados tenemos muchos retos en la próxima legislatura.
a fin de cuentas, un parlamento es eso, es un lugar en donde el diálogo te lleva a los acuerdos y los acuerdos son en beneficio de los ciudadanos. O sea, pues hay que volver a la esencia del poder legislativo, ¿no? Yo he señalado cada que estoy en un micrófono que esta legislatura, la 60, empezó a transformar la visión que se tenía, sobre todo en las últimas dos, de la 59 y 58, que pervirtieron mucho y que la imagen del diputado quedó por los suelos. Creo que algunos diputados y en conjunto algunas acciones de esta 60 legislatura empezaron a darle un vuelco, o sea, dejan una administración sin deuda. Antes, administración tras administración era aumentar la deuda. Entonces, varias acciones importantes, diputados que yo reconozco que hicieron muy bien su labor en lo individual, por supuesto los nuestros, Clemente Castañeda, pero también de otros colores como Héctor Pizano del PRI, hoy secretario del Trabajo, como Enrique Velázquez del PRD, creo que hicieron buena chamba, don Rafa González, que una gran experiencia que le aportó. Hay que aprovechar todas las cosas que se hicieron bien en esta legislatura, darles continuidad, seguimiento en la legislatura número 61, pero vamos a hacer también una gran apuesta porque el Congreso se vuelva otra vez un lugar de profesionalización de la práctica legislativa, de apostarle por la desregulación de la normativa en el Estado, no la sobre representación de nuevas leyes. O sea, es una apuesta muy distinta a la que vamos a tener para Ismael del Toro, ¿ya viste la hoja de servicios una por una de los 24 compañeros que no son de tu partido y con los que vas a compartir tu trabajo? Danos una respuesta después de unos mensajes.